Ella viaja 32 kilómetros a la corte cada día de juicio y sigue siendo un rompecabezas. Le cuenta al jurado de los horrores del secuestro, de estar aterrorizada, de que el SSL le lavó el cerebro según su abogado. ¿Es esa la verdad o está mintiendo? Conmocionó a todo el mundo y las repercusiones seguramente seguirán muchos años más. Cuando los niños empezaron a hablar de túnicas y velas, supimos que tenía que ser satánico. Seguimos examinando pruebas a raíz de nuestro éxito. Buscado por el FBI como criminal en lugar de víctima. La sorpresa fue impresionante. Han pasado ambulancias, pero no se sabe si hay heridos. Fue un acto de terror maligno. Tenía 15 años. Mi papá era cirujano y mi mamá estaba capacitada y trabajaba como enfermera. Pero era dueña de casa. Nosotros asistíamos a la iglesia adventista de los 7 días de Carmichael. En realidad mi madre era secretaria voluntaria de la iglesia. Ese día llamaron a mi mamá de la iglesia para decirle que una de las voluntarias que tenía que ir para hacer el depósito bancario no podía hacerlo. Entonces querían saber si mi mamá podía reemplazarla. Fue a la iglesia, se reunió con otras 2 voluntarias para preparar el depósito y se dirigió al Crocker National Bank en Carmichael. Tenía alrededor de 19 años y era asistente del agente de préstamos. Fui extremadamente conservadora. ¿Saben? Me gustaban los Beach Boys, me gustaban The Carpenters. No tenía aspiraciones de hacer mucho más que ser una asistente de secretaria y simplemente vivir mi vida y tener la casa perfecta y tener a mis hijos. Estaba de pie en el mostrador de atrás, bastante cerca de la puerta trasera. Le abrieron la puerta a la señora Opsahl. Entró. La conocía como clienta. La recuerdo como una señora mayor, muy tranquila y agradable. Y luego la mujer entró por la puerta trasera, y varias otras personas con pasamontañas negras y chaquetas militares con escopetas de calibre 12. La mujer blandió la escopeta y se disparó. Y le disparó a la señora Opsahl. Ella estaba a 1,5 metros de mí. Y luego comenzó la violencia. Así que me tiré al piso y me quedé ahí con los ojos cerrados. Literalmente nos decían, les vamos a volar sus cabezas. Tienen que agacharse o los vamos a matar a todos ahora mismo. Nos amenazaban con las escopetas en la nuca para que pareciera que nos iban a volar las cabezas. Y luego se fueron y nos dijeron que mantuviéramos la cabeza baja y contáramos hasta 60. La señora Opsahl estaba gimiendo en el suelo junto a nosotros. Fuimos a la cocina y cogimos un manojo de toallas para tratar de detener la hemorragia. Una escopeta de calibre 12, a una distancia bastante corta, mataría a cualquiera. Cuando conseguimos las toallas, las tuve que poner sobre las heridas, pero simplemente la atravesaron. Fuimos el primer banco del estado de California en el que asesinaron a alguien. Ni siquiera tenían cámaras en el banco, no tenían guardias en el banco, entonces se salieron con la suya. No tenemos identificación de nadie, no tenemos ningún sospechoso en este momento. Estamos recibiendo mucha información que está siendo clasificada, pero a partir de este momento no tenemos sospechosos. Las únicas personas que robaban bancos en esos días con armas automáticas eran los del Ejército Simbiótico de Liberación, formado por un grupo de personas que estaban muy molestas por la forma en que estaba dirigiendo el gobierno. Querían iniciar una revolución. Pensamos que podría haber sido el ESL. Pero estábamos tan lejos que pensamos que era imposible que este grupo terrorista llegara hasta Carmichael.
El ESL estaba compuesto con gente blanca que fue a ayudar a la gente en prisión. Era una extraña mezcla de personas, pero muy típicas de izquierda. Fue después de Vietnam, por lo que mucha gente de mi edad estaba bastante abatida porque la revolución no había llegado. Saben, esperábamos cambiar el mundo en 1968 y no sucedió. Estábamos muy abatidos con el país. Había gente que creía en la lucha armamentista. Cada 2 días parecía que estallaban bombas. Fue un momento muy loco. El ESL se aisló totalmente y solo escuchó su propia retórica, y esa era una combinación muy mortal. El padre de Patricia Hertz, de 19 años, dijo hoy que espera que su hija todavía esté viva. Patricia Hertz, de 19 años, vivía en este apartamento. La policía dice que alrededor de las 9 en punto de anoche, una joven llamó a su puerta diciendo que su auto había tenido un accidente. Cuando abrió la puerta, entraron 2 hombres armados. Bueno, escuché un grito y luego escuché disparos. La escuché suplicar, por favor no, yo no. Bueno, habíamos visitado el castillo Hearst no mucho antes. Aprendimos sobre el imperio editorial que había construido el abuelo de Patty Hearst. Entendí que la persona secuestrada era la nieta del constructor de ese imperio. No podía imaginar que algo tan extraño sucediera tan repentinamente. ¿Y qué haría en esa situación? No fue hasta el jueves que recibieron el comunicado del Ejército Simbiótico de Liberación. Decía que tenían prisionera de guerra a la señorita Hearst. La carta decía que la señorita Hearst estaba ilesa, pero que moriría si las autoridades intentaban rescatarla. La respuesta de los medios fue la respuesta más sensacionalista que hemos visto, al menos creo, en el área de la bahía. Todo lo que ellos hacían era importante en las noticias todo el tiempo. Y nunca he visto una respuesta de los medios a algo así. Y el ESL, sabíamos que estaban recibiendo la atención de los medios y nosotros teníamos la palabra con estos comunicados que serían transmitidos al país. Finalmente llegaron las demandas del ESL y junto con ellas un documento que contenía el programa del Ejército Simbiótico. Es una declaración de guerra revolucionaria que establece su agenda para luchar y morir, para ganar la libertad de los pobres oprimidos. Los reúne para unirse como una fuerza de lucha que destruirá el Estado capitalista y todo lo que representa. El manifiesto dice que ayudarán a las mujeres a encontrar nuevos y mejores roles y a vivir como personas libres. El sistema penitenciario debe ser destruido y los presos deben recibir a los presos con amor. El ESL también pide que todas las tierras estatales y los edificios de la clase capitalista sean devueltos al pueblo y que se acabe el sistema de alquileres. Llamamos a todas las personas negras revolucionarias y a todos los oprimidos dentro de los Estados Unidos fascistas a juntarse y unirse a las fuerzas del Ejército Simbiótico de Liberación. Esta fue la primera persona en ser blanco del Ejército Simbiótico de Liberación. El superintendente de la escuela de Oakland, Marcus Foster, fue asesinado por balas de cianuro cuando se subía a su automóvil después de una reunión de la junta escolar. El ESL se atribuyó su asesinato en una carta a la prensa. Esta fue la primera vez que se supo de la existencia del grupo. El asesinato de Marcus Foster fue un acto increíblemente terrible. Era un superintendente negro de Filadelfia que vino aquí para ayudar al sistema escolar de Oakland. Y su crimen es que los estudiantes tenían que tener identificaciones para mantener a los traficantes de drogas fuera de las escuelas. Pero el ESL decidió que eso trataba de encarcelar a todos los jóvenes negros, por lo que tuvo que ser ejecutado. Y esto suena absurdo decirlo ahora, pero así fue la historia. La izquierda se apartó del ESL. Y en muchos sentidos con razón. Sintieron que lo que hizo el ESL al matar a Marcus Foster era indefendible y nos hizo parecer a todos maníacos. En una carta a Randolph Hearst, el Ejército Simbiótico de Liberación dijo que retendrían a su hija hasta que él proporcionara a cada uno de los casi 2 millones de personas pobres de California alimentos gratis por un valor de $70. La carta iba acompañada de una grabación de Patricia Hearst. Estoy bien. Estoy con una unidad de combate que está armada con armas automáticas y no hay forma de que me liberen hasta que ellos me dejen ir.
Así que no haría ningún bien que alguien entrara aquí y tratara de sacarme por la fuerza. Estas personas no solo son un montón de locos, han sido realmente honestos conmigo, pero están perfectamente dispuestos a morir por lo que están haciendo. Quiero salir de aquí, pero la única forma en que voy a hacerlo es si lo hacemos a su manera. Te amamos, Patricia. Y todos estamos orando por ti. Lo siento, estoy llorando, pero estoy feliz de que estés bien. Hearst dijo que tomó la grabación como prueba de que su hija está viva y dijo que intentaría satisfacer las demandas. Fue bueno alimentar a la gente y que la familia Hearst hiciera eso. Pero de nuevo, la forma en la que se hizo al secuestrar a su hija obviamente no fue buena. Ella se acercó cruelmente hacia el grupo a medida que avanzaban los comunicados. Me dieron la opción de 1, ser liberada en un área segura, o 2, unirme a las fuerzas del Ejército Simbiótico de Liberación y luchar por mi libertad y la libertad de todos los oprimidos. Elegí quedarme y luchar. Estaba en la clase de historia de 8º grado y estudiábamos eventos actuales. Y en ese transcurso del año simplemente me incliné hacia la historia de Patty Hearst y el ESL. Cuando estaba informado sobre la historia por primera vez me compadecí, y luego la empatía se convirtió rápidamente en ira y simplemente desconcierto. Por ejemplo, ¿cómo podría alguien hacer ese tipo de cambio en su visión del mundo? Y no tenía idea de que pronto me convertiría en parte de esa historia, trágicamente. Creo que incluso los que apoyaban al ESL pensaron que era un triunfo, porque Hearst representaba la esencia del capitalismo. Y luego las cosas que pensamos que estaban mal en el mundo y el hecho de que uno de los suyos podía cambiar de bando, había una sensación de romanticismo en esto de que ella se uniera a los cautivos. Mirándolo ahora, creo que es ridículo, pero creo que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, sentimos que fue algo bueno que ella se les uniera. Yo diría que ella era miembro del ESL, en mi opinión, voluntariamente, no. Creo que la convirtieron en otra persona torturándola. Estábamos bastante seguros de que tenía el síndrome de Estocolmo, en el que una víctima se identifica con los autores del secuestro. El robo del Banco Hibernia, eso fue un truco publicitario. Fue un gran problema en el sentido de que Patty fue puesta al frente y al centro, con una metralleta como su modelo de la revolución. ¿Vio su mano lista para apretar el gatillo? Yo diría que la postura en la que ella tenía las manos en el gatillo decía que estaba lista para dispararle a cualquiera. Testigos presenciales dicen que la niña identificada como Patricia Hearst estaba de pie justo aquí, con su arma apuntando así, su mano derecha cerca del gatillo de la pistola o en su bolsillo. Y dicen que su arma estaba dirigida a entre 5 y 8 empleados bancarios y clientes que fueron ordenados a ponerse boca abajo en el piso del banco detrás de estos mostradores. Cuando secuestraron a Patricia Hearst, sentí que era algo horrible. Así que no entendí por qué Patricia Hearst estaba en ese banco, sosteniendo un arma y apuntando a la gente y amenazándola. Me enfureció. Era algo terrible, y sin embargo ella lo estaba haciendo. Ellos escaparon. El FBI los estaba buscando. El FBI y la policía descubrieron a través de una multa de estacionamiento dónde estaba el ESL en Los Ángeles, y la gente del vecindario, que era afroamericana en un vecindario pobre, le dijo a la policía que había un grupo de blancos raros ahí. Todo sucedió en 2 frenéticas horas justo antes de la puesta del sol anoche. 500 policías y agentes del FBI. Fue una operación masiva. Y luego comenzaron los disparos. Atentas todas las unidades. Están disparando. Repito, están disparando sin importarles nada. Tengan cuidado. Estas personas tenían un verdadero arsenal dentro de esa casa. Probablemente hubo la mayor cantidad de disparos en un tiroteo
en la historia de los Estados Unidos. 7 descargas de gases lacrimógenos y aún no hay rendición. La casa estalló en llamas, tal vez por una granada de gas lacrimógeno. No hubo ningún esfuerzo por apagar el fuego. El tiroteo continuó. Parece que la policía de Los Ángeles ha encontrado el escondite del Ejército Simbiótico de Liberación y no queda mucho de él ahora. Aparentemente no han podido sacar a ninguno de los sospechosos de la casa. Vi el tiroteo y creo que casi todos los que conocí lo hicieron. Fue surrealista. Era realmente triste que este fuera a ser el final de quienes no sabíamos que estaban en esa casa. Aún no se ha identificado a una mujer blanca. La gran preocupación era, ¿Patty Hearst murió en el tiroteo? Esta noche, 18 de mayo, reportado por Tom Brokaw. Buenas noches. Patricia Hearst no murió en una redada policial en un escondite del Ejército Simbiótico de Liberación en Los Ángeles anoche. El hecho es que Patricia Hearst lleva desaparecida 104 días y aún se desconoce su paradero. Patty Hearst ahora figura en la lista del FBI como fugitiva, armada y peligrosa. Se cree que todavía está en Los Ángeles o sus alrededores. La policía durante los últimos días se ha estado moviendo de casa a casa, siguiendo una pista y luego otra, tratando de encontrarla a ella y a los pocos otros miembros del ESL que quedan. 2 de los fugitivos restantes del Ejército Simbiótico de Liberación son William Harris y su esposa Emily. Bill Harris era un infante de marina y Emily era una maestra de escuela de Indiana. Bill, Emily y Patty regresaron al área de la bahía, conectados al grupo de personas que eran la segunda organización del ESL. Kathy Solia, su hermano Steven, su novio Jim Kilgore y Michael Bortin. El nuevo grupo de personas que entró tenía un patrón de comportamiento muy claro para robar de la infraestructura corporativa que tanto despreciaban. Y usaban ese dinero robado para comprar armamento y luego, eventualmente, construir bombas y ponerlas en marcha para enviar los mensajes que querían enviar. Había mucha tensión en el grupo, por lo que tengo entendido. La gente quería cosas diferentes. Sin embargo, se tomó la decisión de robar un banco en Carmichael. ¿Cómo este grupo de gente común realiza estos horrendos actos? ¿Cómo la gente de mi generación secuestró a una chica y asesinó a una mujer y una madre maravillosa en un banco? ¿Cómo ocurrió eso? La policía identificó quién era la persona en el piso en un charco de sangre. Llamaron a mi papá al hospital. Así que condujo hasta el banco. Pero en ese momento, la ambulancia ya se había llevado a mi mamá y él solo vio un charco de sangre. Y luego se dio la vuelta y fue al hospital. Y él era uno de los 3 o 4 médicos que trabajaban ahí, tratando de recuperar su presión arterial y su pulso. Estos eran otros médicos que conocían a mi papá, por supuesto, muy bien, y conocían a mi mamá. Y los otros, uno por uno, se rindieron y no sabían cómo, ya saben, hacer que mi papá se diera cuenta de que después de que la trajeron, estaba muerta al llegar. Uno de ellos intervino y tuvo que llevarse a mi papá. Luego me presenté en la oficina del director y mi hermana mayor Sonia y mi hermano mayor Roy fueron llamados. Y estaban tan desconcertados como yo. Así que fuimos al hospital de Mecklenburg. Nos acompañaron a la sala de emergencias. Y ya saben, mi padre tenía la cara un poco roja y los ojos hinchados. Y luego mi papá murmuró un poco. Es mamá. Y ella y él dijo, le dispararon. Creo que dije, ¿qué? ¿Disparo? ¿Quién le dispararía a mamá? Y mi papá dijo, está muerta. Y luego dijo, le dispararon en el brazo y en el cerebro. Entonces mi papá llegó a casa más tarde ese día
y encendió las noticias para averiguar, ya saben, qué se estaba informando o si habían descubierto algo. ¿Quiénes eran los ladrones del banco? ¿Los atraparon? En cambio, informaban de una mujer que había sido asesinada en el banco a tiros. Y luego el presentador de noticias dijo que la llevaron al hospital donde trabajaba su esposo. Y luego dijeron, pero sus esfuerzos por salvarla fracasaron. Y recuerdo haber tomado eso, la redacción del informe, como, ¿qué? ¿Están tratando de culpar a mi papá por la muerte de mi mamá? El ESL trabajaba en estas cosas constantemente, era la misión de toda su vida. No es como si hubieran aparecido al azar en un banco y corrieran para robar dinero. Estas cosas estaban muy bien planeadas, y también la ruta de escape, y por eso se escaparon. Es una vía extensa de investigación que tenemos que considerar. Pero esto no implica que sea el ESL, no. Pero tenemos que considerar que podría ser una actividad de tipo grupal. Como era un banco, el FBI se hizo cargo de la investigación. Sacaron huellas del interior del banco. Tomaron declaraciones de testigos. El departamento del sheriff de Sacramento fue responsable de investigar el asesinato de la señora Opsahl. Recogieron su vestido, hicieron análisis forenses de las balas, pero no creo que pudieran ser específicos en lotes o análisis de rastreo de metales de los perdigones reales. En los días en que esto sucedió, no había evidencia de ADN. Mi papá pasó por un largo periodo de dolor. Básicamente lloró hasta quedarse dormido todas las noches durante un año. Me refiero a que el resto de nosotros nos animamos a seguir adelante con la vida y confiar en que el sistema de justicia haría su trabajo. Patricia Hearst ahora es oficialmente buscada tanto por el FBI como por el condado de Los Ángeles como criminal en lugar de víctima. La persecución más grande del sur de California continúa. El FBI definitivamente los está buscando en todas las oficinas de correos de los Estados Unidos. Las fotos de Bill y Emily Harris están ahí, junto a las fotos de Patty Hearst. Recuerdo haber pensado, ¿por qué no pueden atraparlos? Había un póster de búsqueda del SL para todos ellos, así que hice una docena de esos pósters y los puse para practicar mis disparos con mi pistola. Y eso me ayudó a superarlo porque tenía frustración sobre esto. Y lo admito, yo estaba enojada. Como resultado de ese robo al banco, el ESL obtuvo dinero. Ese dinero les permitió comprar suministros para bombas. Muy poco después fueron a Los Ángeles y construyeron estas bombas para asesinar a los agentes de policía. Las 2 bombas en Los Ángeles fueron descubiertas antes de que se activaran. Si los oficiales hubieran subido a los autos y conducido y las bombas hubieran sido detonadas, muchas personas habrían muerto. Ed Stafford lleva 6 padres comunes y corrientes. La fuga se ha terminado para Patricia Hearst. Está en manos de las autoridades federales esta noche en San Francisco, California. De camino a la cárcel con una camiseta y un corte de pelo nuevo, sonrió a los fotógrafos y aparentó estar relajada. Señora Hearst, ¿debe sentirse muy aliviada? Nuestras oraciones fueron respondidas, apenas podemos creerlo. Detenida con una fianza de $500,000. Fianza de $500,000. Acusada de robo a un banco, posesión ilegal de armas, y esos son solo cargos federales. El señor y la señora Randolph Hearst visitaron a Patty en su celda de la cárcel y luego dijeron que estaba feliz, que realmente quería volver a casa. Cuando se le preguntó si pondrían el dinero para liberarla, el señor Hearst dijo, eso creo. Recuerdo haber sentido alivio de que, bueno, tal vez esta loca saga termine. Que saldrá la verdad. Que conoceremos los hechos, obtendremos las pruebas y responsabilizaremos a las personas en un tribunal de justicia y tendremos justicia.
Ella viaja 32 kilómetros a la corte cada día de juicio y sigue siendo un rompecabezas. Le cuenta al jurado de los horrores del secuestro, de estar aterrorizada de que el ESL le lavó el cerebro, según su abogado. ¿Es esa la verdad o está mintiendo? El juez Orek le advirtió a la señorita Hearst, de 22 años, que la naturaleza de su conducta no podía ser perdonada. Será condenada a 7 años. Debería haber ganado ese juicio por el robo del banco Hibernia. Sentí que ella merecía ser absuelta. En el momento del robo del banco, ella era inocente. Es realmente difícil describirla de otra manera que no sea una víctima. Quiero decir, en algún momento ella fue abiertamente y se involucró en la acción. Eso no la hacía responsable, es decir, que nunca pidió que la secuestraran y la mantuvieran en un armario durante 50 días con cadenas. Hay técnicas que se utilizan para lavar el cerebro de las personas y ponerlas de su lado. Y el ESL tenía personas en la superficie que conocían esas técnicas y se capacitaron con ellas. Lo sé. No hay forma de que quisiera pasar a la clandestinidad con el ESL. Por el robo del banco Hibernia, Patty Hearst pasó mucho más tiempo que cualquiera de sus secuestradores, lo cual es una locura. Y solo te dice cuán al revés fue toda la saga del ESL. Todavía me desconcierta. Pero creo que mucho de eso tuvo que ver con la opinión pública. Ella era solo una niña rica y malcriada que despreciaba a todos los que estaban preocupadas por ella durante todo ese tiempo. El robo del banco Hibernia. Estaba enojada porque ella no consiguió más de un par de años. Estaba muy frustrada por eso. Mientras Patricia está detenida y mientras atraviesa el juicio por el robo del banco Hibernia, agentes del FBI la han interrogado sobre Crocker. Y de hecho, Patricia Hearst les entregó la información sobre quién apretó el gatillo y quién participó en el robo del Crocker National Bank. No nos benefició, porque los investigadores no confiaban en ella. El FBI se opuso a creer lo que dijera Patty Hearst, porque la estaban procesando y desacreditando en el estrado. El asesinato es un delito aparte. No tenían información para acusarlos de los asesinatos. Todo lo que tenían era la palabra no corroborada de una coacusada, lo que les dijo Patricia Hearst. Recuerdo que le pregunté a mi papá, ¿cómo es el robo a un banco más importante que el asesinato? ¿Por qué no la acusarían de asesinato? Y mi papá me explicó que se trataba de cargos federales de robo a un banco y que no tienen jurisdicción para juzgar a personas por asesinato. Esa es una jurisdicción estatal y que nuestro fiscal de distrito local todavía no estaba listo para presentar cargos de asesinato a ninguno de ellos. Tenía muchas esperanzas de que la verdad saliera a la luz. Haría responsable a las personas en un tribunal de justicia y tendríamos justicia por el asesinato de mi madre. Cuando testifiqué en el juicio de Steven, no pensé que conseguiría justicia. Eso fue muy frustrante para mí, porque nadie me creyó sino la defensa y solo me estaban usando. La policía vino de inmediato y nos interrogó. Fui inflexible en decirles que fue una mujer la que disparó. Y ellos dijeron, ¿cómo podría saberlo? Sabía que era una mujer la que lo había hecho, pero no sabía quién era la mujer. Fui citada por la defensa, luego tuve que ir a la corte para testificar por Steven. Y luego la fiscalía llevó a otros 3 cajeros para contradecirme. El juicio de Steven Solia fue una debacle. Intentaron demostrar que Steven Solia era una de las personas dentro del banco, pero no fue así. Y Patty Hearst le había dicho eso al FBI cuando la interrogaron. Eligieron no creerle. Cuando el ESL entraba en el banco, había un individuo que estaba ahí mismo, en el mismo lugar que estaban los perpetradores. Y esa persona, por coincidencia, era la viva imagen de Steven Solia. Entonces, el caso es procesado, y a quien llama la defensa como su primer testigo, llaman a ese tipo. Steven Solia fue absuelto hoy de ayudar al Ejército Simbiótico de Liberación al robar un banco de Sacramento. Entonces, el caso se perdió. Se perdió porque intentaron hacer que Patty Hearst fuera una mentirosa y ella no lo era. Entonces,
procedieron con una teoría de la que tenían información que no era cierta. Simplemente fue un error. Íbamos en el coche cuando surgieron algunas noticias. Recuerdo a mi papá encendiendo la radio y diciendo que este es el veredicto que van a anunciar. Y tal vez de alguna manera se podría hacer justicia de vez en cuando. Pero simplemente dijeron, y Steven Solaya es absuelto del robo al banco Crocker National Bank, en el que una mujer fue asesinada. Y mi papá simplemente sacudió la cabeza, y recuerdo que tuve que preguntarle a mi papá qué significaba absuelto. Y dijo, significa que se salieron con la suya. Si Steven hubiera sido condenado, entonces el fiscal del distrito de Sacramento habría pensado que eso probaba que el ESL había cometido el asesinato y luego habían seguido adelante y habrían procesado a todos los demás miembros del ESL por el asesinato. Pero cuando Steven Solia no fue condenado, creo que el fiscal del distrito de Sacramento no quiso participar. Esta fiscalía ha completado su investigación sobre el robo y asesinato a un banco que ocurrió en el Crocker Bank, ubicado en Carmichael. Estamos satisfechos en este momento de que no hay pruebas suficientes para probar la identidad de la persona que realmente disparó la escopeta que mató a la señora Opsahl. Es como si la vida de mi mamá no importara. Fue muy frustrante y triste, porque sentías que no había... que nadie pagaría por lo que hicieron. No es solo la persona que fue asesinada. Dios no permita que esa familia sea destruida. Pero hay muchas otras personas que nunca volverán a ser las mismas. Y algunas personas no se recuperarán. Enterraron el caso. Myrna fue víctima del ESL. Fue víctima de la política y, lamentablemente, fue víctima de una muy mala toma de decisiones. Así pasaron los años, uno tras otro. Terminó la escuela secundaria y fue a la universidad. Luego a la escuela de medicina. Y ya saben, la vida siguió, se casó, tuvo 3 hijos. Pensé que eventualmente lo atraparían y castigarían por lo que hicieron. Pero eso nunca sucedió, no por mucho tiempo. El presidente Carter conmutó la sentencia de Patty Hearst y luego salió el libro de Patty Hearst. Eso fue difícil de superar. Pero supimos quién lo hizo. Identificó a Emily Harris como la persona que apretó el gatillo que causó la muerte de mi madre. Cuando regresaron a la casa de seguridad, varios de ellos expresaron su objeción a Emily Harris, diciendo, ¿por qué disparaste tu arma? Ella trató de culpar, creo, a un disparo de casualidad. Ella no quiso hacerlo. Pero no importa, era un cerdo burgués y su vida no importaba. Decir que una mujer como la señora Opsahl fue un daño colateral es una locura y no es cierto. Así que en ese momento fue visto por todos los que conocí como un acto realmente cobarde y horrendo. De repente, como Patty Hearst lo dijo, me creyeron. Y eso también me irritó, en realidad. Estaba agradecido con Patty Hearst por haber sido lo suficientemente valiente para explicar lo que sucedió. Pensé que ahora serían castigados por sus crímenes. El fiscal de distrito no parecía querer responsabilizar a los miembros del ESL. Y cuando le preguntamos, dijo, bueno, sabemos quién lo hizo, pero no podemos probarlo en los tribunales. Era como si sus manos estuvieran atadas, no pudieron hacer nada al respecto. ¿Por qué no están siendo castigados? ¿Por qué nadie está haciendo algo? Era 1999 y fui asignado a la División de Delitos Mayores y el jefe de la unidad tenía este archivo muy delgado y lo dejé en mi escritorio y dije, este será tu caso. Y yo lo miré y vi a Kathleen Solia. Estaba relacionado con 2 intentos de atentados con bombas en Los Ángeles en 1974. Recibí el caso porque era un novato. Fui el único lo suficientemente educado como para no decir, diablos, no voy a aceptar ese caso. No hice nada con él hasta que un día sonó mi buscapersonas. Kathleen Solia había sido arrestada en Minnesota.
Una mujer que estuvo huyendo de la policía durante casi 25 años está detenida esta noche con una fianza de $1 millón. El FBI se puso al día con Kathleen Solia, una fugitiva del Ejército Simbiótico de Liberación desde hace mucho tiempo. Después de una transmisión de los más buscados de Estados Unidos, emitieron un especial sobre algunos de los fugitivos que escaparon cuando el FBI realizó las redadas en las casas de seguridad del ESL en 1975. Como resultado de la transmisión de ese programa, alguien le dijo a la policía dónde estaba. Kathleen Solia vivía en St. Paul, Minnesota. Vivía aquí con su esposo, un médico de la sala de emergencias y 3 hijas adolescentes. Ahora se llama Sarah Olsen. Ella era una mamá normal de mediana edad. Había estado fugitiva durante aproximadamente 25 años. Se alega que Solia cometió atentados con bombas y robos a bancos con otros miembros del Ejército Simbiótico de Liberación. Al revisar el caso, vi que realmente había mucha evidencia. Una gran cantidad de evidencia desde el principio que vinculaba al ESL con el robo del Banco Carmichael. Huellas dactilares en las casas francas que habían alquilado en Sacramento. Steven Solia y James Kilgore robaron placas de matrícula y las cambiaron a los coches de escape. Se recuperaron esas placas. Sus huellas dactilares se encontraron en ambos. Más significativamente, cuando los bancos son asaltados, hay ciertas facturas que tienen números de serie pregrabados. El dinero que fue robado en el atraco al banco se guardó en una de las casas seguras del ESL, en un congelador envuelto en papel de aluminio. La factura del cebo de ese robo a un banco se encontró en la dirección cuando el FBI hizo la redada en ese lugar. Me di cuenta de que el FBI tenía técnicas disponibles que no tenían en esos días. Les pedimos que compararan los gránulos que se escaparon del cuerpo de la señora Opsahl con los que se almacenaron en los armarios de la casa. Y coincidían por completo. Cada cosa que decía Patricia Hearst en ese libro se comprobaba. Solo había una montaña de evidencia. No hay duda de que este robo fue cometido por el ESL. Era casi ridículo que no hubieran sido procesados. Queríamos que se supiera que había esta horrible injusticia, así que contactamos a John Opsahl y le mostramos la evidencia que habíamos reunido, y recuerdo que John derramó una lágrima. Quedé en shock. Ahora nos enteramos de que había pruebas para corroborar la historia de Patty Hearst y que se podría haber hecho justicia hace mucho tiempo, lo cual fue decepcionante, porque supimos entonces que se habían rendido. Su muerte realmente no le importó a nadie en Sacramento. Estábamos decididos a hacer lo que fuera necesario para asegurarnos de que ella recibiera justicia. El peor sonido que jamás haya escuchado en mi carrera. John Opsahl se convirtió en una voz para su madre. La misión de su vida se convirtió en presionar públicamente al fiscal del distrito de Sacramento para asegurarse de que procesaran el caso. Organizamos una pequeña campaña llamada Justicia para Myrna Opsahl. Hay una enorme cantidad de evidencia convincente que respalda el relato de Patricia Hearst y siento firmemente que deberían ser acusados y juzgados lo antes posible. La presión pública estaba aumentando sobre el fiscal del distrito de Sacramento para que archivara ese caso de asesinato. El público sabía que el caso era procesable y se podía ganar. El FBI salió desde la dirección del fiscal del condado de Sacramento y arrestó a todos los involucrados en el robo del Banco Carmichael. Estoy muy feliz de que el asesinato de mi madre esté recibiendo atención y se lo merece. Y confío en que se hará justicia. Mike Bortin fue arrestado, junto con Bill Harris de Oakland y Emily Harris. Emily Harris fue citada en el libro de Patty Hearst diciendo que su muerte no importa. De todos modos, ella era un cerdo burgués. Esas palabras siempre nos han perseguido un poco. No parecían tener mucha preocupación por las causas de sus acciones. Eran cosas de inmenso valor, cosas que no se pueden reemplazar. No tenían idea de la destrucción que siguió a sus acciones durante años y años, hasta el día de hoy. Allí estaban, 2 tribunales separados. En Los Ángeles, Sarah Jane Olsen. En Sacramento, California, Bill y Emily Harris. Ya no están casados, pero ahora están atados por su pasado. Y en Portland, Oregon, Michael Bortin. Todos acusados del asesinato con escopeta de Myrna Opsahl.
Nos estábamos preparando para las declaraciones y Emily dijo que ese era un día realmente importante para ella, porque ella había estado viviendo con la culpa de lo que había hecho toda su vida desde que sucedió, y de alguna manera declararse culpable y asumir la responsabilidad podría disminuir eso, y es algo que realmente quería hacer. Ciertamente refleja sus sentimientos y también el sentimiento de muchas de las personas involucradas. Eso se pierde a veces cuando hablamos del ESL, porque hicieron cosas de mierda y lastimaron a personas que no deberían haber sido lastimadas, y principalmente a la señora Opsahl. Pero no era que se tratara de personas despiadadas y de corazón frío. Eran personas que todos podríamos haber conocido, que fueron a universidades y fueron a Vietnam y regresaron. Y de alguna manera, por su aislamiento, estaban atrapados en algo que se apoderó de ellos. Y no es que no sean responsables, pero ya no eran estos niños del cartel del mal. Hicieron algo terrible, vivieron con ello, y es algo que los comió durante mucho tiempo. Por el resto de mi vida, seguiré sintiendo un profundo sentimiento de arrepentimiento y tristeza por mi papel en la muerte de la señora Opsahl y el sufrimiento que eso le causó a su familia. Mi más sentido pésame y mis disculpas para todos ustedes. Ojalá que hoy se ponga fin a los procesos judiciales y finalmente se encuentre una resolución para la familia Opsahl. Finalmente todos supieron que yo tenía razón de que había sido una mujer. Cuando fueron sentenciados, yo me quedé ahí y los miré a todos, sentados. Y en el momento en que dije mi parte, terminé, porque ahora finalmente alguien me escuchó. Todos asumieron la responsabilidad del asesinato de Myrna Opsahl. Kathleen Solia, Bill Harris, Emily Harris, Jim Kilgore y Michael Bortin. Todos se declararon culpables. Las sentencias que recibieron fueron absurdas. Eran el equivalente funcional de lo que alguien recibe por tener un par de gramos de cocaína en la calle. Durante casi 28 años he vivido con el hecho de que los monstruos existen. Ese terrorismo autóctono es real por lo incomprensible que sucedió. Incluyendo, y que más allá de nuestra familia en la iglesia, a nadie más parecía importarle, incluidos y especialmente a los acusados. Estoy tratando de imaginarme por lo que pasó. Habiendo recibido un disparo y desangrándose. Ella era enfermera. Creo que supo de inmediato que era probable que muriera. Allí mismo, en ese piso del banco. Y que no volvería a vernos nunca más. Y que no estaría para ayudarnos, como ella hubiera querido. Le robaron todo eso. Ella hubiera querido que continuáramos con la escuela y nos casáramos, tuviéramos hijos y tuviéramos esa vida maravillosa que ella ya no podía disfrutar. Y entonces, seguro en honor a su memoria, todos hemos tratado de hacer eso.